Gad y Bet. Historia de hoy: ¿por qué estoy trayendo mis ofrendas? Pregunta rápida. ¿Para dónde debe direccionar su diezmo si usted está decepcionado de su iglesia? Marta se hacía la misma pregunta porque no estaba conforme con su iglesia. Si usted, así como Marta, no tiene la seguridad de qué hacer con el diezmo en situaciones como esta, le invito a hacer un viaje en el tiempo para oír lo que el rey David tiene que decirnos con relación a este tema. El salmista dijo una vez: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 50, versículo 14. Él también dice: entraré en tu casa con holocaustos, te cumpliré mis votos. Salmo 66, versículo 13. De acuerdo, entonces dice: paga tus votos al Altísimo. Él está dejando bien claro que eso es algo entre usted y Dios. Es un acto de adoración. Por tanto, su diezmo nunca debe ser usado para evaluar el desempeño de su iglesia. En el segundo versículo, cuando David dice: entraré en tu casa con holocaustos, él está mostrando el lugar específico a donde deben ir nuestros diezmos, que es la casa del tesoro, tal como aprendemos en Deuteronomio 12, Segundas Crónicas 31, Nehemías 10, 12 y 13, Malaquías 3, versículos 8 al 10. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su iglesia local es una extensión de la Casa del Tesoro, que es la asociación o misión. Es Dios quien determina cómo debe ser usado el diezmo a fin de que sea apoyo en la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Al devolver el diezmo, pida al Señor que lo despoje de todo sentimiento humano y que le dé el deseo sincero de participar en este acto de adoración. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. La iglesia de Inland Spanish ha sido grandemente bendecida por la fidelidad de sus miembros en los diezmos y ofrendas. Pero los últimos meses no han sido fácil. El COVID-19 nos ha traído muchos desafíos, incluyendo cómo seguir contribuyendo tus diezmos y ofrendas. Por varias semanas hemos anunciado el uso de Adventist Giving. Adventist Giving es una manera rápida, efectiva y segura de contribuir tus diezmos y ofrendas a nuestra iglesia de manera electrónica. Si tienes computadora, puedes abrir tu navegador de internet y escribir la siguiente dirección: inlandspanishdA.com/giving. Esto te llevará a la página principal donde puedes hacer tus donaciones a nuestra iglesia Inland Spanish. Adventist Giving también te ofrece la opción de entregar tus diezmos y ofrendas a través de la aplicación de teléfono. Puedes encontrar esta aplicación en el App Store de Apple y en Google Play. Si bajas esta aplicación en tu teléfono, Adventist Giving funciona de la misma manera que la página de Internet. En estos días, estas dos maneras de entregar tus diezmos y ofrendas son las preferibles. Apreciamos a cada miembro de nuestra iglesia. Gracias por contribuir a la iglesia de Inland Spanish. Dios te bendiga grandemente.
Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Qué gusto verlos. Una cordial bienvenida para todos. Me dio mucho gusto, me da mucho gusto verlos a todos aquí y también he estado viendo muchas caras nuevas y cada vez más caras nuevas veo. También me dio mucho gusto ver que llegó ahorita aquí la familia Domínguez, que ya teníamos varios domingos que no, perdón, varios sábados que no los veíamos y me dio mucho gusto la hermana Carrasco también. Bienvenidos a todos y pues hermanos, estamos aquí afuera un poquito fresco, pero aquí recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una cordial bienvenida para todos. Les invito a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por esta mañana, por este sábado, porque durante la semana usted nos ha cuidado y nos trae aquí para que juntos podamos alabar y aprender más de su palabra. Alabar su santo y bendito nombre, Señor. Le doy gracias porque yo sé que muchos de los que están aquí, Señor, tienen tristezas, tienen dolor, tienen aflicciones, pero Dios viene a buscarle a usted, Señor, porque sabemos que en usted podemos encontrar paz, gozo y también, Señor, esperanza, y para seguir confiando en usted, Señor. Le pido que cada uno de mis hermanos aquí presentes, cada necesidad que ellos tengan, la dejen aquí a sus pies, Señor, sabiendo y confiando en que usted va a responder a cada una de sus necesidades. Le damos gracias porque nos permite estar aquí reunidos alabando su nombre y le pido, Señor, que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y que nos ayude a entender cada vez más su palabra, Señor, y que cada uno, Señor, recibamos el mensaje como lo tenemos que recibir según nuestras necesidades, sea con la persona, con el hermano, el pastor que va a predicar su palabra el día de hoy, que sea con él, que lo unja y que cada palabra que él hable, Señor, sea dirigida por su Santo Espíritu. Gracias por todo lo que nos da cada día. Perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Todo esto se lo pedimos y se lo imploramos, Señor, no porque yo lo merezca ni cada uno de nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy buenos días. Yo sé que está un poquito fresco, pero el calor del Señor nos conforta, ¿verdad? Quiero compartir algunos anuncios con ustedes y también señalar que si alguno trae algún diezmo, alguna ofrenda, tenemos allí la mesa de donde están los platillos con los diezmos y las ofrendas, así que pueden pasar y depositarlos. Antes de eso quisiera tener una oración por los diezmos y las ofrendas. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Querido Dios, muchas gracias, porque tú nos das la vida, nos das la salud, pero también, Señor, nos das el dinero, el medio para poder subsistir y poder, Señor, vivir conforme al mundo, conforme a las regulaciones de la tierra. Te agradecemos por eso, te agradecemos por el trabajo y te agradecemos, Señor, porque eres bueno en gran manera. Bendice, oh Señor, estos diezmos y ofrendas que se habrán de depositar y que tu evangelio avance hasta los confines de la tierra. Queremos mirarte y a venir de nuevo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
quiero compartir dos anuncios. El primero de él es que si usted no se ha registrado o no está en alguna clase, el Departamento de Obra Misionera les está invitando para que puedan registrarse en alguna de las clases que ya tenemos. Parece ser que tenemos 7 clases, así que si por alguna razón no se puede registrar para estar en línea, hay algunas clases también aquí en la iglesia, presenciales. Si tiene ese deseo y si gusta registrarse, la hermana Mónica y la secretaria de Escuela Sabática están más que dispuestas para recibir su información. La hermana Navarro y la hermana Asensio son las dos encargadas de registrarlo, así que tomen en cuenta eso, por favor. También, antes de tener el anuncio de la música especial, quería expresar mi agradecimiento de parte de nuestra familia por el apoyo, por sus oraciones y por el amor que ustedes manifiestan hacia nosotros. Mi esposa no pudo venir, se encuentra un poquito indispuesta. Sin embargo, me ha pedido que les comunique esto. De hecho, me mandó una nota que voy a compartir con ustedes. Dice: feliz sábado, me siento muy privilegiada al ser parte de la familia de mi iglesia, porque a pesar que estoy lejos de mi familia de sangre y no puedo estar con ellos en estos momentos tan tristes que estamos pasando, ustedes me han transmitido ese amor por medio de llamadas, de visitaciones, mensajes, comida, flores, etcétera. Dice: en realidad estoy muy agradecida con todos ustedes y a la vez quiero que mi Dios les bendiga y decirles que los quiero mucho. Muchas gracias por sus oraciones. Así que muchas gracias a cada uno que ha estado orando por nosotros y seguimos orando por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por los que están enfermos. Que el Señor me los abrace, me les dé muchas bendiciones. Vamos ahora sí a tener el especial. Invitamos a nuestro hermano Armando para que entonces alabe al Señor junto con nosotros. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Sabemos, hermanos, que en este tiempo de dolor y tristeza podemos con nuestras palabras poderle decir a la gente que estamos con ellos, hermanos, pero solamente Cristo Jesús es el que comprende nuestras lágrimas. Y este canto es para la honra y gloria de Dios. Preguntas tú por qué lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Dios siempre a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará.
aunque herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado por siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. No escucho la bocina de este lado. Pruebas siempre habrá y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está, enjuga tu llorar. Dios siempre comprende tus lágrimas. Te cuidará, aunque herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Amén. Muy feliz sábado, mis hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Quisiera agradecerles por haber venido hoy en este día. Yo sé que está haciendo frío, aunque para un amigo allá en Nueva York me está diciendo, no, para ustedes le está haciendo calor. Claro que ellos se estaban reuniendo y el clima estaba como a 20 y tuvieron que cancelar el servicio completamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos deja estar aquí. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y esperamos que el clima se mantenga por lo menos por la media hora que vamos a estar aquí, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Yo les quisiera recordar, mis hermanos, rápidamente antes que entremos al tema. Sé que cada sábado que venimos se están registrando los nombres allá enfrente. Yo les pido que por favor no se cansen de hacer eso. Es algo que estamos haciendo porque se nos pide hacerlo. Pero también en dado caso de que haya un caso de infección entre nosotros, es bueno y importante saber quiénes vinieron,
¿verdad? Para la seguridad, tanto ellos están pidiendo, es algo que la iglesia está pidiendo, si se va a reunir con nosotros en presencia. Así que les recordamos de eso. Y un asunto más, hermanos. Nosotros hemos estado orando por la familia de nuestra hermana Mónica Sandoval. Entiendo, mi hermana ahí está, ahí la estoy viendo, sí. Entiendo, ¿verdad?, de que su papá ahí sigue en la lucha, tal vez un poquito más grave, su lucha con COVID. Ustedes saben, especialmente si se conectan los martes, saben que hemos estado orando bastante por los papás de nuestra hermana Mónica. Y les estamos pidiendo que lo tengan en oración, ya que pues la situación se ha complicado un poquito más con él, ¿verdad? Y pedimos no solo que se haga la voluntad de Dios, pero de que Dios pueda obrar y pueda traer sanación, ¿verdad? Que es lo que esperamos. Y que eso represente también la oración de muchos de sus familiares también que están luchando con eso. Le voy a pedir en este momento si por favor inclinan su rostro conmigo para pedir bendición sobre lo que vamos a meditar en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por dejarnos estar aquí, gracias por permitirnos un día tal vez no perfecto en clima, pero bendecido porque estamos vivos, estamos aquí. Sabemos que no todos pueden estar aquí, sabemos que no todos pueden estar en la condición de salud que estamos. Elevamos los nombres de todos aquellos que están luchando en este momento con su salud, especialmente con este asunto del COVID. Reconocemos a la familia de nuestra hermana Mónica y así igual muchas otras familias representadas aquí de personas que están luchando. Pedimos siempre tu bendición sobre ellos y que cada uno de ellos pueda sentir tu presencia y que cada uno de ellos pueda sentir que estás obrando en sus vidas. Pedimos también de que tú estés con nosotros en este momento al entrar a la meditación de tu palabra, que hoy tú nos puedas bendecir, que hoy tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente y corazón y que al salir de este lugar salgamos un poco mejor, preparados para tu segunda venida, listos para enfrentar los desafíos que vienen. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Altar, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y he aquí que este altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Estas palabras fueron pronunciadas por un tal varón de Dios. Nosotros no conocemos el nombre de este varón. No sabemos qué edad tenía o qué otras cosas había hecho en su ministerio. Lo único que nosotros sabemos es que vino de Judá, de seguro vivía en Judá, y que estas palabras fueron pronunciadas por orden de Jehová. Él estaba diciendo estas cosas porque Dios le había mandado así. La historia que nos lleva a esta pronunciación de palabras sí es algo conocida y es muy interesante. El pueblo de Israel se había dividido en dos reinos. ¿En cuántos reinos? Dos reinos. Jeroboam lideró a 10 tribus de Israel, la gran mayoría de judíos en ese entonces, a formar un nuevo reino en rebelión al gobierno de Roboam. No confundamos los nombres, uno era Jeroboam, el otro era Roboam. Roboam era hijo de Salomón, nieto del rey David y en ese entonces rey de Judá. Y la formación de este nuevo reino sucedió alrededor del año 930 a.C. e inicia un periodo que nosotros históricamente conocemos como el tiempo del reino dividido. Ya no era la monarquía, y ahora eran dos reinos que estaban representantes del pueblo judío, del pueblo de Dios. Roboam queda como rey en Judá, el reino del sur en la capital de Jerusalén, pero Jeroboam, el líder de la rebelión, es proclamado rey de Israel,
rey del reino del norte, que eventualmente tendría como su capital Samaria. Y ustedes conocen de los samaritanos. La historia de los samaritanos que encontramos en los evangelios comienza aquí, en el año 930 a.C., cuando el reino se divide y Jeroboam se lleva un gran grupo de judíos. Ahora, cuando el reino se divide, Jeroboam es proclamado rey y rápidamente él se encuentra con un problema grande, por lo menos en los ojos de él, y era un problema religioso. En ese momento solo hay un templo. ¿Cuántos templos hay? Uno. Solamente un templo a Jehová, y se encuentra en Jerusalén, en el reino de Judá. Pero él ha formado un nuevo reino, reino del norte, en el reino de Israel. Y en ese momento, como solo hay un templo en Jehová, el temor es que los judíos que se fueron con él a formar este nuevo reino iban a regresar a Judá a adorar en el templo, porque de nuevo solo hay un templo de Jehová y no está en el reino que ellos habían formado. Y por tanto, después de haber recibido consejo y análisis y se pusieron a estudiar el caso, Jeroboam toma una solución que efectivamente resulta en un pecado grave, gravísimo, ante los ojos de Jehová. Yo les invito, si tienen sus Biblias o sus teléfonos o como sea que van a buscar los textos en la Biblia, que busquen Primera de Reyes capítulo 12. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 28 y de paso vamos a estar enfocándonos hoy en esta historia, Primera de Reyes, capítulo 12 y capítulo 13. Pero en este momento busquen Primera de Reyes 12, versículo 28 en adelante. Primera de Reyes 12, 28. Y un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. ¿Todavía no? Amén. Y dice la palabra de Dios: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar no a Dios, a estos becerros, delante de uno hasta Dan. 2 becerros de oro, dice la Biblia. La solución de Jeroboam, piensa bien en esto, fue construir 2 becerros de oro. Y no fue suficiente construir 2 becerros de oro, porque fácil él pudo haber pensado en construir otro templo. Al fin, ¿cuántas iglesias tenemos nosotros, sí o no? Pudo haber de repente dicho: miren, vamos a dar permiso que el pueblo vaya a adorar a Jerusalén por tanto tiempo. Pero no, ninguna de esas cosas cruzaron en la mente de Jeroboam y los líderes de aquel entonces. No, la solución de Jeroboam fue idolatría. La solución de Jeroboam fue grave pecado ante los ojos de Dios, una blasfemia grande al decir de que 2 becerros de oro, 2 animales de mentira los habían sacado de Israel. Y obviamente cuando Jehová mira estas cosas, obviamente es un gran pecado ante él. Y para colmo de todas las cosas, eso no fue suficiente. Jeroboam viene e instituye fiestas solemnes a estos becerros, copiando las mismas fechas que ya se tenían para fiestas solemnes en el templo de Jehová en Jerusalén. Y Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 33, termina diciendo, es el último versículo en Primera de Reyes 12, dice: sacrificó, este es Jeroboam, sacrificó pues Jeroboam sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Y es en este momento de idolatría, en este momento de blasfemia, en este momento de grave pecado, que entra este profeta sin nombre, este tal varón de Dios. Y yo quiero que leamos la historia de este hombre. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: he aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel.
Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová, que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey, versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hermanos, es obvio que Dios no estaba contento con las acciones de Jeroboam. Y el varón de Dios, este profeta sin nombre, que llega con mensaje profético, declara que este sistema de adoración es un sistema falso, es idolatría. Y eventualmente este sistema iba a llegar a su fin. De paso, el varón de Dios profetiza acerca de Josías, que es algo interesante porque faltaban 290 años para que Josías llegara. Es una de las profecías maravillosas en la Biblia, donde él 290 años hasta por nombre dice quién iba a venir y iba a quemar los huesos. Y si usted conoce un poquito la historia, eso fue exactamente lo que pasó. Vino Josías y cuando llegó a estos altares que había construido Jeroboam, él vino y desenterró todos los sacerdotes que habían sido enterrados alrededor del altar, sacó los huesos y los quemó en ese mismo altar antes de destruirlos. Cuando Jeroboam escucha estas palabras, cuando escucha las palabras de este varón de Dios, se enoja y trata de prender a este hombre, de arrestar a este hombre. Y Dios lo castiga, dice la Biblia, secándole la mano que Jeroboam había extendido, la mano que simbolizaba su autoridad, que simbolizaba su poder. Y en ese momento, ¿verdad? Dios está dejando muy en claro de que no hay autoridad mayor que la autoridad de Dios. No hay palabra mayor que la palabra de Dios. En ese momento Dios deja muy en claro a Jeroboam que su autoridad es inferior a la autoridad de Jehová, de cualquier rey. Cualquier gobierno o cualquier institución no debe de tener más autoridad en tu vida que la de Dios. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, debe ser respetada. La palabra de Dios debe ser respetada aún por el mismo rey, aún por el mismo presidente, por los gobiernos. Y si no hay consecuencias a esas cosas, eso la Biblia lo hace muy claro. En ese momento Jeroboam reconoce la autoridad de Dios y con mano seca y torcida, miren lo que pasa. Versículo 6 y 7. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido, por favor, que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Saben, mis hermanos? Cuando yo leí estos textos, a mí se me ocurrió cuán misericordioso es Dios con nosotros. Porque, hermanos, Jeroboam estaba en pecado abierto, ¿sí o no? Estaba en pecado abierto. Idolatría, blasfemias, mentiras, induciendo al pueblo a cometer estos pecados. Y él no merecía perdón. Él era el rey. Si de todas las personas no merecía perdón, era él mismo, porque era el responsable por todo el pueblo.
Como rey, él tenía mayor responsabilidad, y después de haber inducido el pueblo a esa idolatría que les estoy mencionando, de nuevo, yo les repito, y yo lo creo así, él no merecía perdón. Pero claro, eso es de ojos humanos, ojos de nosotros, de este punto de vista, porque Dios le restaura la mano. Dios le restaura la mano. Dios no tenía que restaurarle la mano, pero lo hizo. Y este fue un acto de gracia. Fue un acto de misericordia, fue un acto de gracia inmerecida, porque no se la merecía. Y creo que es un recuerdo para nosotros de que a veces nosotros no merecemos lo que Dios nos da, y Dios de todos modos nos da esas cosas que no merecemos. Este es un llamado de Dios, obviamente, ¿verdad? Tratando de alcanzar nuestros corazones, tratando de alcanzar el corazón del mismo Jeroboam, diciéndole, mira, si yo quisiera te quito la vida en este momento, pero no lo voy a hacer. Más bien, mira, esta es una disciplina, una corrección pequeña para que tú me des tu corazón, Jeroboam. Y obviamente Jeroboam, después de haber pasado por esa experiencia, la Biblia dice que él toma otra actitud, pero curiosamente no fue otra actitud con Dios, fue otra actitud con el varón de Dios. Y pongan mucha atención a lo que viene. Versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino este varón de Dios, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Yo quiero que por un momento, mis hermanos, nos preguntemos por qué Dios le pide a este profeta sin nombre a no comer pan, ni beber algo, ni regresar por el mismo camino. En otras palabras, ¿por qué Dios da órdenes tan estrictas a este hombre? Bueno, en cierta manera lo que Dios estaba tratando de hacer era proteger a este hombre. Estaba tratando de proteger el ministerio del profeta. Si el profeta aceptaba una recompensa del rey, ahora el profeta iba a quedar endeudado con el mismo rey. Ahora, en cierta manera, iban a estar en negocios él y el rey. Y como ustedes saben, hermanos, las deudas siempre complican las relaciones, ¿sí o no? Yo les digo con toda la honestidad del mundo, ¿cuántas veces yo he escuchado que alguien me pregunte a mí si yo soy un pastor asalariado o no? Y me recuerdo que una vez yo respondí y dije, ¿y cuál es la diferencia? Dice, es que el pastor asalariado está comprometido y no puede predicar la verdad. Me quedé viendo a la persona y en mi mente dije, usted no sabe nada. Pero yo le dije a la persona, bueno, maybe. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo es el pensamiento de las personas? Y esto no era una persona cristiana o de otra denominación, no, esto era una persona adventista del séptimo día que me lo estaba diciendo que los pastores que les dan un salario no pueden predicar la verdad presente. Hermanos, en esta iglesia nosotros ya llevamos años predicando que Cristo viene pronto. Ya llevamos años diciendo de que el fin del mundo viene. Ya llevamos años diciendo de aquí se debe guardar el sábado, de que debemos respetar a Dios en todo. ¿Qué es lo que queremos escuchar? Pero la mente del ser humano, ¿cómo es? ¿Verdad? Piensa, no, si está endeudado con la conferencia, por tanto no va a poder decir las cosas que tiene que decir. Esa es la realidad, hermanos. Se lo estoy diciendo por experiencia. Y yo creo que Dios estaba tratando de proteger de esa manera, de esos comentarios de este profeta. No, mira, este no puede ser profeta de Dios porque está ahí en negocios con un rey pagano, ¿verdad? Así que no puede ser así. Al no aceptar pan ni presente en las manos del profeta, en cierta manera quedan libres para poder hacer lo que Dios le pidiera. Y uno humanamente así es como piensa, ¿verdad? Por eso es que Dios le pidió. Pero yo creo que es otra razón por qué Dios le pide y le manda una orden tan estricta a este varón de Dios. Esa orden estricta demuestra que Dios buscaba mente singular en el profeta. ¿Me entienden lo que quiero decir con mente singular? Mente enfocada en ¿cuántos pensamientos?
en uno solo. Es decir, Dios quería que el profeta dijera exactamente lo que Dios había dicho, que hiciera exactamente lo que él le había pedido. Es decir, el profeta tenía que estar enfocado en la misión un 100%. Él no podía estar distraído por otras cosas. A mí me gusta cómo lo pone T.L. Constable comentando acerca de este texto. Él dice, este no fue un viaje de placer. El profeta estaba en Betel por negocios de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro que sí. El profeta estaba presente allí en Betel por negocios de Dios. Y hasta este momento en nuestra historia, el profeta está haciendo todo lo correcto, todo correctamente, paso a paso. Dijo lo que Dios había pedido, y cuando el rey le dice, mira, te doy lo que tú quieras, él dice, no. Dios me ha pedido algo y así va a ser. Y me recuerda mucho a la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando la serpiente le dice, hey, es cierto que no, Dios ha dicho esto y así va a ser. Pero como la historia de Adán y Eva, usted sabe que ahí la historia no termina. Más bien, esta historia se pone todavía más interesante. En Betel vivía otro profeta. Es más, específicamente, en Betel vivía un profeta sin nombre. Ahora tenemos dos profetas que no tienen nombres del todo. No sabemos de dónde vino este profeta, no conocemos de su registro histórico, de sus obras o de su ministerio en el pasado, ni tampoco sabemos qué tipo de profeta era, porque ustedes saben que hay profetas verdaderos y profetas falsos en la Biblia, ni sabemos eso. Lo único que sabemos es que el profeta era padre, porque la Biblia dice que tenía hijos, y era de edad avanzada. Literalmente la Biblia lo describe como un viejo profeta. Y los hijos de este viejo profeta vienen y le cuentan todo lo que ellas habían observado o escuchado, no sabemos, ¿verdad? Pero todo lo que había sucedido entre Jeroboam y el varón de Dios. Las palabras que el varón de Dios mencionó acerca del altar, lo que sucedió con la mano de Jeroboam, cómo se le secó, cómo se le puso bien, y eventualmente aún las palabras que el varón de Dios había dicho, que eran órdenes de Dios: no comer pan, no tomar algo y no regresar por el mismo camino. E inmediatamente, misteriosamente, cuando este viejo profeta escucha estas palabras, él le pide a sus hijos que preparen su asno y se va a ir de viaje. Y cuando usted va leyendo la Biblia, dice, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Qué está pasando? Y nos damos cuenta que este hombre va a buscar el varón de Dios, el primero, el que había hablado con Jeroboam. Y ahora noten conmigo, versículo 14, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y quiero que usted escuche lo que va a pasar aquí. Dice, yendo tras el varón de Dios, este es el viejo profeta, yendo atrás el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Y entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió correctamente, apropiadamente, ¿verdad? Dice, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro, el viejo profeta, versículo 18, le dijo, mintiéndole, tráele contigo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Y entonces el varón de Dios volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Si tú conoces la historia, tú sabes lo que viene. Sé que algunos de ustedes la han leído. Pero si esta es la primera vez que lees esta historia, yo creo que podemos sentir o podemos presentir que algo malo va a suceder. Esto no puede terminar bien. Como que la Biblia nos va preparando a ver algo trágico en este caso.
El varón de Dios había recibido órdenes estrictas de Dios, y aunque el varón de Dios fue víctima de una mentira, bajo ninguna circunstancia debía este profeta creerle al otro más viejo profeta. ¿Saben lo que pasó, hermanos? El profeta fue distraído de la misión. Lo que Dios estaba tratando de evitar fue exactamente lo que sucedió. La misión incluía no comer pan, no beber nada con nadie y no regresar por el mismo camino. Él tenía que regresar a su casa para terminar la misión, porque esas habían sido las órdenes de Dios. Y de nuevo, aunque él fue distraído, esto no es culpa del viejo profeta, esto es culpa del que había recibido palabra directa de Dios y no la escuchó. Él fue desviado de la voluntad de Dios. Él fue distraído, y lo que viene son consecuencias drásticas por esta distracción. Terminemos esta historia, versículo 20 en adelante. Primera de Reyes 13, versículo 20 en adelante, dice la Biblia: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Mis queridos hermanos, hace un mes nosotros comenzamos diciendo que los imperios del futuro son los imperios de la mente. En otras palabras, el campo de batalla es nada más y nada menos que tu mente, que tus pensamientos, que lo que sucede aquí y aquí. Y hace un par de semanas, no nos pudimos reunir por la lluvia, si ustedes se recuerdan, nosotros reconocimos que el enemigo primeramente busca sembrar duda en nuestros corazones. Y lo ha hecho con muchos personajes en la Biblia, pero lo trata de hacer con nosotros. Y a través de la duda, el enemigo siembra mala semilla, y a veces esa semilla brota, tiene cosecha en nosotros y puede llegar a ser fatal. Pero esta historia nos ilustra que a veces el enemigo intenta distraernos, y que la distracción puede ser otra arma poderosa para el enemigo, otro ataque que nuevamente, si tiene cosecha en nosotros, puede llegar a ser fatal. Nosotros de manera práctica conocemos muy bien que la distracción es problemática, ¿sí o no? Piense en su vida diaria por un momento, en las cosas de cada día, y dígame si no es cierto que la distracción puede llegar a ser muy problemático en tu vida. Ser distraído cuando nosotros conducimos un carro puede causar ¿un qué? Un accidente. La gran mayoría de accidentes causados porque alguien estuvo distraído. Ser distraído al cuidar a niños pequeños, se los digo por experiencia, es problemático. Gracias a Dios que me he salvado de esto, pero a veces ese descuido termina muchas veces en la sala de emergencia, ¿sí o no? Porque alguien se descuidó. Mis queridos jóvenes, estudiar para un examen y tener Netflix a un lado, no, nada vas a aprender, right? You're not going to learn anything if you are studying and distracted at the same time. Muy, muy difícil. Estudiar para un examen y ser distraído es una receta excelente para reprobar el examen. Y por experiencia se los digo también, si te distraes al cocinar, se te va a quemar la comida. Cuando tenía como 15, 16 años por ahí,
Era verano y mi mamá estaba trabajando, mi papá estaba trabajando y mi mamá dijo que iba a poner una olla de frijoles y que la teníamos que cuidar. Y era una olla grande. Ustedes saben, como cualquier familia hispana, ¿verdad? Se hacen frijoles para varios días. Y la dejamos allí en la estufa y ahí estuvo hirviendo el agua. Y mi hermano y yo salimos afuera a jugar básquetbol. Nos gustaba jugar básquet, era lo único que podíamos hacer porque a la calle no podíamos ir. Y nos pasamos jugando quién sabe cuánto tiempo y de repente se siente el olor delicioso de frijoles. Eso es correcto, los frijoles tienen que dar su olor, ¿verdad? Cuando están siendo cocinados, pero nosotros seguimos jugando y de repente ese olor se miraba porque estaba saliendo humo blanco de la casa. Y me miro a mi hermano, estamos jugando, ¿verdad? Él 4 años menor que yo y le digo, Radel, los frijoles. Y entramos a la casa y toda la casa llena de humo. Y cuando vamos ahí a la estufa, los frijoles no es que se habían quemado, hermano, es que la misma olla se había quemado. Y entonces apagamos todo y me recuerdo que pusimos la olla allí, ¿verdad? En donde se lavaban los platos y comenzamos a tratar y yo le daba esa cosa tratando de sacarle lo quemado. Ustedes creen que yo lo pude hacer, pero yo pensé que eso iba a engañar a mi mamá. Y tal vez hice un buen trabajo de quitarle mucho de eso, pero ¿cómo le iba a quitar el olor de la casa? Y cuando mi mamá llega del trabajo y se da cuenta de que los frijoles estaban quemados. Aquí está mi madre, no voy a decir lo que nos pasó, ¿ok? Pero muchas de las madres aquí irían y la fueran a felicitar si se dieran cuenta. ¿Pero qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Nos qué? Nos distraímos. Algo tan sencillo de sencillamente apagar los frijoles cuando mamá había dicho, no lo hicimos y se nos quemaron los frijoles. ¿Por qué? Porque la distracción es problemática en nuestras vidas. Ustedes saben eso. Pero hermanos, si nosotros sabemos que las distracciones pueden ser peligrosas en nuestra vida cotidiana, y es muy difícil pensar en situaciones cuando tú puedas decir, qué bueno que estuviste distraído, ¿cuánto más nuestra vida espiritual? ¿Cuánto más peligroso debe ser la distracción en nuestras vidas espirituales? Si la distracción nos puede causar grandes problemas en nuestra vida de día a día, ¿cuánto más grandes son los problemas causados por la distracción espiritual? Mira, si Satanás no te puede hacer dudar del carácter de Dios, ¿sabes lo que Satanás viene y hace? Él busca cómo distraerte de la persona de Dios, de las cosas de Dios. Y donde la duda llega a debilitar la fe, la distracción llega a desviar la fe. Son dos diferentes cosas, pero ambas llegan a la misma conclusión. Tienen sus mismos problemas. ¿Tú te recuerdas lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 33? Ustedes conocen el texto. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, ese texto es fascinante porque ¿sabes lo que te dice el texto? El texto te dice que tú le debes de poner atención a Dios y le debes de poner atención a Dios primero. Pero observa bien lo que dice el texto. Jesús indica en ese texto que en nuestras vidas hay espacio tanto para el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Escúcheme muy bien porque eso de repente suena raro para ustedes, pero es cierto. Jesús no está diciendo que esas otras cosas deben desaparecer de tu vida. Jesús sencillamente está poniendo un orden. Pregúntese por un momento, ¿cuáles son estas cosas que Jesús menciona en Mateo 6:33? Bueno, si usted lee algunos textos antes, usted se da cuenta que él habla de la vida, del cuerpo, del alimento y de la vestimenta. Él habla de esas 4 cosas relacionadas, ¿verdad? La vida con el alimento, el cuerpo con la vestimenta. Y él ahí habla de que, mira, no te preocupes por esas cosas porque las aves del cielo son cuidadas por Dios. ¿Cómo es que Dios cuida las flores del campo?
Si Dios puede hacer todas esas cosas, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Y entonces, cuando Él termina diciendo todo eso, uno queda con esta idea de que en tu vida tienen que haber dos cosas como existencia normal, ¿verdad? La primera es la espiritual y la segunda es lo material. Mejor dicho, lo de día a día, lo que subsiste tu vida, lo que le da existencia a tu vida. Tú tienes que comer para vivir. Tú tienes que trabajar para comprar la comida. Tú tienes que darle alimento a tus hijos, ropa a tus hijos. Te tienes que vestir porque andar desnudo en las calles, eso no vale en esta sociedad. Entonces, lo que vemos en Jesús es que hay estas dos cosas, lo espiritual y lo que te ayuda a vivir aquí en este mundo material. Pero el punto de Jesús, que es el punto que Él no quiere que tú ignores, es esto. Que en el momento que nosotros ponemos el alimento, la vida, el cuerpo, la ropa, arriba de Jesús, arriba del reino de Dios y su justicia, tú tienes un problema. ¿Me están siguiendo, hermanos? El punto de Jesús no es que tú ignores estas otras cosas. Dios se encarga de estas otras cosas. Dios no está diciendo que ignores el alimento, el cuerpo, la vestimenta o tu vida cotidiana. Por eso a veces es que nosotros cuando hablamos, digamos, de irnos de las ciudades, salirnos de las ciudades, siempre está esta pregunta. Bueno, y si te vas de la ciudad, ¿de qué vas a vivir? ¿Verdad? Siempre es la pregunta, ¿cómo vas a subsistir? Pero aún más de eso, el Señor viene y dice, pero no te olvides de lo espiritual tampoco. Y en este caso, para aquellos que salen de la ciudad, el Ellen G. White tiene el mismo consejo, que es que tienes que regresar a la ciudad para evangelizar. Conocido a muchos hermanos a través de mi vida, que se han salido de las ciudades para desaparecerse de toda la sociedad. Y eso va contra el mismo consejo del Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque tú no puedes olvidar lo material y tampoco puedes olvidar lo espiritual. Lo que Dios quiere es que pongas las cosas en orden. En orden. ¿Y cuál es el orden? Que primero busquemos el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Y si el reino de Dios y su justicia son primeros en tu vida, Dios se va a encargar que no te falten todas estas otras cosas. ¿Están siguiendo, hermanos? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que a veces estas otras cosas nos distraen de lo que debe ser primero. Y esto, de acuerdo a lo que leemos, es fatal para nuestras vidas espirituales. Y hermanos, todos nosotros hemos caído en la distracción en algún momento u otro. ¿Nunca has sido distraído cuando oras? Te pones a orar en silencio y a veces tus mismos pensamientos te distraen. El otro día yo me encontré así con ese mismo problema. Estaba orando y estaba pidiendo por alguien. Y cuando estaba pidiendo por esa persona, estaba diciendo, Señor, esté con esa persona, ¿verdad? Que su familia está enfermo. Y después me puse a pensar, y mi familia está enferma también. Mi familia está enferma también. Y ¿qué va a pasar con ese problema? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Si se me enferma mi esposa y mis hijos, ¿qué voy a hacer ahora? Y lo que estaba pidiendo se me quedó en olvido porque los pensamientos comenzaron a correr, ¿verdad? Y de repente hasta me puse a pensar, ¿cómo tengo que levantarme ya? Mi esposa se tiene que levantar, la tengo que ir a levantar. Y ya comienza todo el día y la oración ni dije en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque aún nuestros pensamientos nos distraen de nuestras oraciones, ¿sí o no? ¿No es cierto, hermanos, que por llegar temprano al trabajo, a veces no buscamos a Dios en las mañanas? Dígame si usted no ha luchado con eso. Uno ha pasado el día cansado, ¿verdad? Duerme en la noche y le cuesta levantar. Usted se ha levantado una de esas veces, ¿verdad? Y gracias a Dios yo no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol, pero de repente, ¿verdad? Yo digo, me imagino que alguien que toma alcohol se levanta como me estoy levantando ahorita, porque todo siento que está mareado. De tanto sueño que uno siente. Pero tengo que levantarme, es hora de levantarme, ¿verdad? Tengo que ir a leer, tengo que ir a orar. Y miro el reloj y digo, 15 minutos más. Y esos 15 minutos más se vuelven media hora más.
Y ya el estudio de la palabra se queda en el olvido, pero ahora estás pensando, ¿a qué hora? ¿Cuánto sueño puedo maximizar yo? ¿Cómo sería? Maximizar, ¿verdad? Maximizar yo para poder dormirlo más y poder llegar al trabajo. Pero ya se te olvidó lo de Dios. Hermanos, muchos de nosotros ponemos alarma para llegar al trabajo temprano. Muy pocos de nosotros ponemos alarma para estudiar la palabra, para orar. ¿Qué es lo que está pasando? Primero busca el reino de Dios y su justicia, pero las otras cosas nos están distrayendo y eso es fatal para tu vida espiritual. Mira esto, dime si no es cierto que te cansas durante todo el día con los niños, con la familia, con el trabajo, que al final ignoras el culto vespertino con tu familia. Demasiado cansados, mejor no. O tú de tiempo devocional, demasiado cansado, mejor no. Mis hermanos, recuerden que la misma Marta, que conocía a Jesús personalmente, se prefirió limpiar su casa que escuchar las mismas palabras de Jesús. Y para colmo en esa historia viene Marta y le reclama a Jesús, diciéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores lo que él debía de hacer y lo que él tenía que decirle a su hermana María. Y le dice, mira, Jesús, poco no vas a decir nada. Qué bárbaro que no vas a decir nada. Mira lo que está pasando con mi hermana. Ella está sentada y tengo todos estos platos como lavar. Y Jesús viene y le dice, hey Marta, cálmate por un momento. Porque ella ha escogido la mejor parte. Ahora, ¿Jesús está diciendo que los platos no importan? ¿Jesús está diciendo que no importa los quehaceres de la vida? No, lo que está diciendo es que hay prioridad que debe de haber en tu vida. Y la historia de este profeta y lo que la Biblia nos dice a nosotros es que no debemos dejar que nada nos distraiga de poner a Dios en primer lugar. Pase lo que pase, mis queridos hermanos, digan lo que digan, usted no permita que nada lo distraiga de su vida espiritual. El llamado es que nosotros le demos prioridad a nuestras vidas espirituales. Y cuando tú le das prioridad a tu vida espiritual, Dios se va a encargar de esas otras cosas que te preocupan día a día. Pero cuando estás preocupado de esas otras cosas, tu vida espiritual no es prioridad. Deja que el Espíritu Santo remueva las cosas que distraen tu vida. Deja que el Espíritu Santo ponga a Dios primero en tu vida para que Dios pueda terminar la obra de bendiciones que Él tiene para tu vida. Nosotros todos podemos ser distraídos en algún momento, pero la idea aquí es que nunca dejes que este mundo te distraiga de Dios. La Biblia nos dice que Daniel estaba en lugar extraño, en lugar desconocido, con grandes tentaciones, y él y sus amigos decidieron no comer de la comida del rey. Y la Biblia dice que por ellos haber sido fiel en las cosas de Dios, Dios los dotó, así es como dice la Biblia, en todo asunto de sabiduría y ciencia. En todo asunto de lengua. ¿Por qué fue, hermanos? Porque ellos pusieron ¿a quién primero? A Dios. Y nada los iba a distraer. Este es el último versículo que les leo, mis queridos hermanos, Filipenses 3:14, que es como queremos finalizar hoy. Dice, hermanos, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este momento, en estos días, hay 1 millón de distracciones en todas partes. Pero el llamado del Señor es muy sencillo. No te distraigas. Dios tiene misión para ti. Dios tiene un trabajo para ti. Dios quiere que le pongas prioridad a tu vida espiritual.
Que nada te distraiga de eso. Y si nada te distrae de eso, tú continúa la meta. Aunque de aquí te llamen y aunque de allá te llamen. No. Tú continúa la meta, porque al final de esa meta hay un premio supremo que nada en este mundo te puede dar. Que terminemos no en muerte como el profeta, terminemos en vida en Cristo Jesús. Pero eso requiere mente singular, eso requiere escuchar la palabra de Dios, eso requiere estar enfocados en esa meta, no mirar aquí, no mirar allá, solo los ojos fijos en Jesús. Y esa es la invitación que el Señor nos hace en este día. Que nos aseguremos de nunca distraernos y siempre ponerlo a Él en primer lugar. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros en esta mañana, tarde, hemos estado aquí meditando en tu palabra, viendo los ejemplos de otros, tratando de aprender y no cometer los mismos errores. Tú sabes que a veces este mundo nos trae tantas distracciones, eso es muy cierto. Pero en este día nosotros pedimos que nos des mente singular, que nos des una mente enfocada únicamente en lo que tú quieres para nosotros. Que en este día nosotros le digamos no a las distracciones. Y cuando no podamos, Padre, pedimos que tú intervengas y con tu poder celestial e infinito quites esas distracciones de nuestras vidas y pongas al reino de Dios y su justicia como prioridad en nuestras vidas. Nosotros queremos llegar al cielo. Nosotros queremos llegar a estar viviendo una vida con Jesús para siempre. Y sabemos que Satanás no solo va a tratar de traernos duda, pero también va a tratar de distraernos. Pero sabemos que tu vida, que tu luz, que tu palabra pueden enfocar nuestras mentes de tal manera que con seguridad podemos llegar al premio supremo, a la Canaán celestial, al reino de los cielos y vivir con completa justicia. Pedimos, Padre, que mis hermanos no se distraigan de ninguna manera y que ellos se mantengan fijos en Cristo. Y aunque el diablo trate, que no pueda. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Para concluir, nos vamos a poner de pie y cantar el número 483. 483. Cuando al cielo lleguemos. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será.
y alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Amén. Solamente quisiera recordarles que tenemos nuestro seminario de evangelismo esta tarde a las 3:30 y les haremos llegar el enlace. Vamos a mandarle a toda la junta directiva y esperamos que se pueda extender también y anunciar en Facebook, si ahí pueden tener la información. Que el Señor les bendiga a todos.